Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de desarrollo local y emprendimiento. El día de hoy avanzamos hacia una nueva temática y vamos a introducirnos hacia el espacio de las teorías y del pensamiento académico relacionado con el desarrollo local. Para eso vamos a analizar una perspectiva que tiene relación muchísimo con los procesos sociales propios de hablar de la perspectiva de desarrollo local. Es muy común que el desarrollo local haya sido abordado sobre todo desde el espacio de la teoría económica, porque en efecto muchísima relación existe desde el desarrollo y la economía, debido a que incluso podríamos decir que las discusiones del desarrollo estuvieron durante muchísimo tiempo ancladas a las teorías económicas y al análisis económico. Esto no es algo malo, esto es algo bastante favorable, porque quiere decir que el desarrollo fue de alguna manera adoptado, cuidado desde una ciencia social puntual que es la economía, pero sí es necesario comprender que el desarrollo debe ser comprendido como algo más que el crecimiento económico. Y es ahí donde las ciencias sociales en su conjunto comienzan también a aportar. Entonces, avanzar hacia una perspectiva social o sociológica del desarrollo local nos permite entonces también abrir campo de conocimiento, de debate y de producción científica acerca de, ok, desarrollamos económicamente, pero hay necesidades de desarrollo social, ¿qué aspectos son necesarios desarrollar dentro del espacio, considerando que el desarrollo, si bien tiene una fuerte variante económica, es un desarrollo humano? Es decir, que el desarrollo está pensado desde la perspectiva del bienestar y el desarrollo mismo de la humanidad, de sus comunidades y sus sociedades. Por lo tanto, hoy veremos esta exposición sobre procesos societales. Es la primera parte de estos procesos societales. La próxima parte pues la veremos en la siguiente clase para, para poder abordar lentamente los contenidos y así fortalecer la profundidad. La exposición de hoy sí tiene como fuente un artículo científico de Nersa Cárdenas titulado El desarrollo local, su conceptualización y procesos, del año 2002 de la Universidad de los Andes. Puntualmente de la página 61 a la 73. Esto para la lectura correspondiente de quienes siguen el curso. Bien, primero hay que comprender que hay aquí una dificultad teórica y es que hay que considerar que el desarrollo local precisamente no es igual en todas las localidades. Justamente lo que aboga el desarrollo local es tratar de definir, de proponer planes de desarrollo que tengan relación directa con las propias características de la localidad y que por lo tanto ninguna receta de desarrollo es una receta universal que debe ser aplicada a todas las poblaciones y a todos los proyectos de desarrollo. Esto nos muestra algo importantísimo, que es cada proceso de desarrollo local es diferente a otro. Son procesos diferenciados unos a otros. ¿Y a qué nos referimos con esto? Puntualmente, ya que el desarrollo local está anclado a la localidad, pues todas las localidades tienen primero territorios diferentes, ¿sí? Y cada territorio tendrá también su línea, sus ideas, su identidad. Por lo tanto, también hay unas historias diferentes de cómo se han construido, ¿sí? Cuál es el pasado de esta comunidad, relacionado muchísimo con el territorio, con sus propios recursos, las estructuras, ¿sí? Que han tenido, las estructuras políticas, económicas, que han tenido en la historia también, estas comunidades son importantes de considerar, porque nos va más o menos a guiar hacia líneas diferentes unas con localidades y con respecto a otras. Y también, por lo tanto, las capacidades de acción serán diferentes, ¿sí? Por sus propios recursos humanos, recursos naturales, ¿sí? Y recursos organizacionales. Todo esto comprendiendo que los actores cambian y, por lo tanto, los procesos también. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, vamos con el primer proceso importante a considerar a partir de estas diferenciaciones, de procesos diferenciados. El primer proceso es un proceso psicosociocultural y lo que principalmente nos va a poner es a comprender cuál es la identidad local, es decir, cómo se comportan, cuál es la historia, cuáles son las expectativas. Un poquito hablábamos, en tanto podemos considerar que es la misma localidad y la misma sociedad la que ayuda a conceptualizar las ideas de bienestar, ¿sí? Las ideas de necesidades,
¿sí? A veces consideramos, ¿sí? Pese a que tenemos una lista amplia de derechos humanos, el cómo lo alcanzamos, el cómo gozamos, por ejemplo, de la alimentación. Si bien todas las comunidades se alimentan, todas en el mundo tienen que alimentarse para sobrevivir, todas lo hacen de manera diferente. Y entonces nos damos cuenta que la comida es diferente en Manabí, que en Pichincha, que en Guayas. Y esto tiene muchísimo que ver con precisamente la cultura de cada sociedad puntualmente. Entonces, vamos a avanzar un poquito hacia eso de la identidad local, es necesaria reconocerla. Y luego, además, ¿sí? Hablar de una historia colectiva, que tiene que ver muchísimo con los procesos del pasado, con los procesos en cómo esta comunidad ha podido acumular aprendizajes, malas experiencias anteriores, e incluso cómo se visualizan a sí mismos, tienen muchísima relación con cómo han presenciado en su historia otros procesos de desarrollo y cómo se ven a futuro, está muy relacionado con cómo se han visto desde el pasado, qué cosas les ha dolido a la comunidad en el pasado que no quieren volver a cometer. Entonces esto más o menos nos va a poder guiar. Considerando estos dos aspectos, la identidad local y la historia colectiva, pues avanzamos hacia considerar que esos precisamente son los factores que deben ser considerados ahora para que sean palanca de desarrollo. ¿Sí? Y les pongo aquí abajo puntualmente para que comprendamos cómo en el análisis y sobre todo análisis de trabajo social, tener espacios para conversar, para conocer, para interiorizar el pasado, el presente y por tanto también el proyecto a futuro, el proyecto de desarrollo, son fundamentales y son fundamentales que se construyan desde la interconexión y desde la conversación de todos los actores. ¿Por qué? Porque el pasado, si bien se experimenta muchas veces de manera individual o se experimenta dentro de la familia, el pasado no es tan diferente cuando lo confrontamos, si el pasado de unas familias tiene sus experiencias con respecto a las experiencias del pasado de otras familias, nos vamos a dar cuenta que existen pasados comunes y colectivos. Entonces, precisamente a eso nos referimos con las ciencias sociales, porque si de alguna manera fuéramos todos demasiado diferentes, no hablaríamos de ciencias sociales, no hablaríamos de ciencias individuales o de ciencias familiares. Y precisamente lo que hay que recuperar es que la experiencia no es tan particular, sino que también son experiencias comunes, procesos comunes que las personas experimentan. Y que muchas de estas experiencias que parecen individuales, acciones y decisiones que parecen individuales, tienen una matriz social que las está produciendo o que las ha estado promoviendo. Puntualmente, ¿sí? Y me voy a otro tema, cuando Durkheim, el sociólogo Durkheim, hablaba de suicidio, por ejemplo, y era interesante porque el suicidio aparece como un acto individual, no es un acto particular, en eso estaríamos todos de acuerdo en decir que el suicidio es un acto que una persona realiza sobre sí misma. Pero Durkheim hablaba de algo interesante y es que el suicidio no es un acto, si bien es un acto individual, ¿sí? Tiene un contexto social o sociológico. Y él decía, nos encontramos no solo con individuos suicidas, sino con sociedades suicidógenas. ¿Esto qué quiere decir? Que este hecho particular, individual, privado, está promovido, producido por unos pensamientos, por unas estructuras sociales que hacen que unas sociedades tengan mayor índice de suicidio que otras. Entonces, nos damos cuenta que sociedades de posguerra, por ejemplo, sociedades que han perdido muchísima relevancia con respecto a las expectativas y los valores comunes, ¿sí? Son sociedades, ¿sí? Conjuntos que generan estas experiencias comunes de desapego, ¿sí? De falta de norma, de falta de una expectativa a futuro, que pueden generar que sus individuos particulares contenidos en el grupo social cometan el acto particular del suicidio. Por tanto, es importantísimo comprender esto y avanzar hacia la comprensión social interconectada de la experiencia del pasado. Igual con respecto al presente, ¿sí? El presente también es común y colectivo. Cuando veo que una familia sufre de desempleo o una familia sufre de explotación laboral, ojo, seguramente no sea solamente esa familia, sino que sea un poco unos mecanismos sociales, ¿sí? Sociológicos dentro de la misma ciudad, por ejemplo. Entonces podemos darnos cuenta que diferentes trabajadores de diferentes empresas pues se encuentran sufriendo
personalmente el mismo tipo de explotación. Y esto pues se puede deber a temas como leyes que son comunes y son sociales, son colectivas, o a temas de norma social no jurídica, como el pensamiento de ciertas fábricas o la impunidad en el sistema de justicia. Entonces son experiencias personales que tienen una matriz común y colectiva. Y por lo tanto, una vez que planteamos ese encuentro común y colectivo, también podemos plantear unas estrategias para cambiar el futuro común y colectivo. Eso es importantísimo comprenderlo, porque cuando nos damos cuenta que existe algo por fuera del individuo, entonces todos nos damos cuenta que es esa misma estructura externa al individuo, estructura social, la que tenemos en común y que por lo tanto nos conviene a todos atacar, modificar y transformar. Ahora, ¿para qué buscamos esto, no? ¿Para qué buscamos que las personas participen y se comprendan unas a otras como comunes? Principalmente para levantar el autoestima, ¿sí? Y esto quiere decir que las personas se sientan cómodas compartiendo porque sienten que su experiencia individual no es tan individual, sino que es común y es colectiva. Y por lo tanto, el espacio también les permite, el espacio de la sociedad, les permite plantear, le permite comprender su situación a partir del otro. Esto genera una tranquilidad, ¿sí? Es decir, la generación de la costumbre política, de la conversación, de la denuncia y de posicionar lo que a mí me pasa como un problema para todos, genera tranquilidad y seguridad para que yo pueda seguir participando. Y entonces, cuando ya sentimos que hay algo en común, cuando ya sentimos que realmente no estoy tan solo, sino que lo que yo digo le pasa a todos, nos encontramos con esta seguridad que nos va a permitir entonces lo siguiente, que los actores nos muestren qué quieren, ¿sí? Que puedan decir qué quieren, que puedan asumir riesgos también en el proyecto, que puedan aceptar que no es fácil llevar a cabo un proyecto de desarrollo, ¿sí? Pero además que también tomen la iniciativa con respecto a las propuestas, que puedan buscar alternativas, que además aprendan de errores que pueden ser productos de la experiencia pasada o que puedan también aprender de los errores colectivos que puedan cometer en el proceso de desarrollo, que sean creativos y sobre todo que se comprometan a trabajar porque comprenden que es un compromiso más grande que el personal. Entonces planteamos aquí la necesidad de que los actores, ¿sí? O agentes se sientan responsables de sus acciones, pero también de los resultados de estas. Entonces, una vez que hemos logrado el sentimiento colectivo dentro de la comunidad, una vez que hemos logrado visibilizar estas estructuras, ¿sí? Y condiciones comunes sociológicas, entonces ya tenemos un grupo, ¿no? Tenemos un grupo que se identifica de manera común, tenemos un grupo que se entiende, un grupo que tiene confianza unos a otros de poder comunicar lo que sienten. Y por lo tanto, es un grupo que se puede organizar. Comprendernos como colectivo implica comprendernos como una organización. Y es una organización, sí, que se prepara, que más o menos logra identificar cuáles son los retos que tienen inmediatamente. Por lo tanto, es un colectivo que se informa, que incluso puede identificar necesidades de capacitación, ¿sí? Que dialoga internamente y que aprende de otras experiencias. Esto es que pueden identificar otros colectivos organizados, en tanto somos organizados, identificamos a otros organizados que han recorrido un proceso de desarrollo local parecido al que proponemos y que por lo tanto puede servirnos muchísimo para comprender cómo se trabaja de manera colectiva. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí los tres ejes, ¿sí? Tres ejes importantísimos para el desarrollo local, una vez que hemos comprendido este encuentro, ¿sí? Colectivo. Por un lado, el tema de la educación es importantísimo porque precisamente la capacidad de organización y la capacidad de apuntar hacia los problemas que tengan la comunidad implica educarnos en esos problemas. El trabajador social es fundamental aquí, como un educador informal, pero además como un articulador con otros entes, otras instituciones que sean expertas en los asuntos que la comunidad ha identificado. Por ejemplo, la comunidad puede haber identificado un asunto de falta de agua potable. Y entonces lo que buscamos es precisamente vincular esos conocimientos. La integración, ¿sí? Implica precisamente que todos los actores puedan contribuir al mismo proceso,
y la solidaridad, que nadie se quede afuera y que comprendamos que en el momento en que un miembro de la comunidad ha sido deslindado, pues también la comunidad pierde. Esto significa aprender del otro en dos sentidos, en el interno y en el externo. ¿Ok? Ahí hay un error. Falta la X. Es en el interno y en el externo. En el interno quiere decir las capacidades de que generan el mismo encuentro. Es decir, todo el conocimiento que pueda tener una persona del barrio. A veces el mismo barrio, y esto es interesante, ¿sí? Porque además pasa en otras organizaciones, por ejemplo, en una ONG. Hablemos de otra organización que no es barrial, que no es local. Hablemos de una ONG. Una ONG tiene voluntarios, principalmente, aunque también puede tener contratados, pero tiene voluntarios. Y estos voluntarios son muy diversos, son muy diferentes. Una ONG rápidamente identifica que tiene 4 abogados, que tiene 5 trabajadores sociales, que tiene un sociólogo, que tiene 4 psicólogas, ¿sí? Que son personas voluntarias que están conviviendo dentro de la fundación y que tienen el mismo interés, que es, supongamos, acabar con la pobreza con los niños en mendicidad dentro de una ciudad. Esta fundación, esta ONG, es más, esta organización, se da cuenta de que tiene un montón de recursos humanos internos y entonces se plantea no solamente aprovecharlos, sino que además aprender del uno del otro. Quiere decir que hay personas dentro de la organización que pueden aportar muchísimo desde su experiencia, porque también mucha gente ha experimentado la problemática, pero además también pueden haber muchísimos conocimientos académicos internos. Por lo tanto, la organización comunitaria te permite identificar eso. La organización local te permite identificar quiénes somos y qué sabemos y qué podemos enseñarnos. Y la parte externa es precisamente cómo no nos cerramos del mundo. Ojo con esto, porque el desarrollo local no debe ser comprendido como aislarnos del resto del mundo y hacer las cosas sin apoyarnos en nadie más de fuera. Todo lo contrario, es organizarnos internamente, localmente, para poder aprovechar los vínculos con otras organizaciones fuera. ¿Sí? Bien, hablemos ahora de otro proceso, del proceso de la dimensión económica. Es un proceso sumamente importante. Comprendamos que el plan de desarrollo local generalmente apunta hacia lo económico, hacia lo social y hacia lo cultural. Y al final vamos a comprender este encuentro. Pero puntualmente la dimensión económica es fundamental, porque es de ahí de donde viene la mayoría de los recursos, al menos recursos monetarios, recursos financieros, para poder gestionar y financiar, ¿sí?, muchos de los procesos y mucho de lo que tiene que ver con la parte de la igualdad social y con la integración cultural que veremos un poquito después. Por lo tanto, lo económico es fundamental. Y aquí tenemos algunos actores, ¿no? Tenemos el Estado, que también dirige mediante la definición de política económica, de política tributaria, de apoyos a emprendimientos. Tenemos al sector privado empresarial. En cualquier lugar, en cualquier localidad, hay alguien que tiene un negocio o alguien que quiere ponerse un negocio. En un barrio cualquiera, ustedes podrían, por ejemplo, ir al barrio La Pradera e identificar aproximadamente 40, 50 emprendimientos, 40, 50 negocios de diferentes índoles. Pueden encontrar desde el cyber, ¿sí?, desde unas cabinas telefónicas, hasta la tienda de pañales, o incluso alguien que produce desde cero un producto, como por ejemplo los chifles. Pueden encontrar una chiflería, ¿ok? Entonces tienen un sector privado empresarial, que puede ser mediano, grande o pequeño, pero sobre todo hay que comprender que los que se encuentran arraigados a la localidad suelen ser los medianos y pequeños, porque el grande precisamente no hay una relación con el territorio, que la puede haber. Por lo tanto, no hay que descartar ese actor, sino que hay que comprenderlo en la lógica del apoyo comunitario y de cómo se logra comprometer también al sector privado empresarial en un proceso conjunto, en donde no solamente ellos, y ya vamos a verlo luego, van a vender más, no solamente ellos van a tener apoyo social para la venta y consumo de sus productos, sino que además ellos vivirán mejor en tanto la comunidad sea más segura, en tanto la comunidad tenga personas más responsables, en tanto la comunidad haya desarrollado también socialmente y culturalmente. Y por último, voluntarios, o quiero decir, cualquier persona de la comunidad también está incluido en el proceso económico. Y ahora vamos a comprender cómo este proceso económico
¿sí? Es importantísimo impulsarlo desde el espacio de la sociedad civil. Por lo tanto, se plantea una articulación: Estado, mercado y sociedad. Tenemos, por lo tanto, 3 puntos que son como objetivos del proceso económico. El primero, generar riqueza, ¿sí? Es decir, que logramos tener en el espacio local unos sistemas de producción que pueden ser la generación de algún bien o servicio. Con bienes decimos, por ejemplo, el señor de la chiflería está produciendo un bien, ¿sí? Que son los chifles. O también puede ser un servicio, que puede ser una cafetería, ¿sí? Puede ser un restaurante, donde no solamente venden un producto que uno se lleva, sino que hay un servicio, ¿no? Hay un lugar donde uno se sienta, hay un lugar donde uno de alguna manera puede divertirse y puede pasar un tiempo, o un servicio de lavadoras de carros, por ejemplo. Son cosas que uno no se lleva, pero que de todas maneras puede consumir. Por tanto, es un servicio. Por otro lado, esto, pese a que ya exista, ¿sí? Se puede apoyar la creación de nuevas, pero además es importantísimo apoyar a las pequeñas empresas que existen dentro de la localidad. ¿Por qué? Nosotros nos encontramos con un fenómeno bastante interesante, y es que nuestras sociedades suelen estar orientadas a consumir bienes y servicios de grandes filiales comerciales. Por ejemplo, hacer las compras en el Supermaxi, ¿sí? Comprar la ropa en De Prati, y esto lo que genera es que todos los recursos de una localidad se direccionen hacia esta empresa, que es una empresa que no es de la comunidad, que no tiene su base en la comunidad, y que por lo tanto luego ese dinero se va para la ciudad en la cual la empresa sea base. Por ejemplo, si es una empresa extranjera, pues el consumo, precisamente la mayor parte de esa ganancia irá para el país exterior. Entonces, aquí hay una estrategia importantísima de apoyo a estas pequeñas empresas que están generando empleo y riqueza, dando bienes y servicios en la comunidad, en la localidad. Por un lado, un financiamiento externo. Si ya estamos organizados como colectivo para el desarrollo local, que era lo que yo les decía, entonces ya podemos identificar cuáles son estas empresas, cuáles son estos negocios que pueden crecer, que tienen un potencial y que necesitan ayuda, que necesitan apoyo desde la organización colectiva, desde la organización social. Y por lo tanto podemos buscar financiamiento externo, cosas como garantizar que el municipio, si tiene algún tipo de concurso, pueda ese concurso de recursos quedarse dentro de la localidad para garantizar un negocio de la localidad que da trabajo a las personas de la localidad, y que además también genera un bienestar porque nos está generando un servicio, un bien que nosotros podemos consumir. Aquí va algo importantísimo: apoyar a las pequeñas empresas con el consumo interno. Es decir, que cuando nosotros logramos esta colectividad, ¿se acuerdan que les hablaba al principio? Y es encontrarnos y comprender que somos algo más que individuos separados, sino que somos una sociedad, un conjunto que vivimos cosas parecidas, y que por lo tanto tenemos un sentimiento de pertenencia, una identidad más común de la que creemos. También es necesario comprometer a que nuestros comportamientos económicos estén dirigidos al aporte de estas empresas locales. Y esto es que en lugar de que yo, cuando voy a mi casa, pase comprando $5 de pan en el centro de la ciudad, pueda esos $5 invertirlos en el pan del barrio o en el pan de la localidad, como una estrategia de promoción económica de la localidad. Si yo ya soy parte de esta colectividad en el plan de desarrollo, puedo comprometerme a promover y a consumir los productos de la localidad. Por ejemplo, algo tan sencillo como el ejemplo que les daba de los chifles. Si consumir en la chiflería del barrio, ¿sí? Que estamos organizados el barrio, ¿no? Para mejorar nuestros niveles de vida, también nos permite que el señor de la chiflería venda más, tenga mayor dinero, pero además también que pueda contratar a alguien de la localidad. Esto va generando empleo, y por lo tanto es necesario identificar estas oportunidades. Sí, el consumo local por parte de la sociedad civil es importantísimo. Mejorar recursos humanos y capacidades quiere decir que a veces las empresas medianas y pequeñas dentro de la localidad tienen dificultades para crecer porque no conocen más estrategias de crecimiento, o porque a veces sus dueños, por ejemplo, iniciaron un negocio desde la experiencia propia, desde la experiencia y las ideas propias, pero tal vez el apoyo, ¿sí? El apoyo de capacitaciones, el apoyo con respecto a más información,
y a que puedan tener capacitación constante, como hace una gran empresa. Una gran empresa, sobre todo, logra adaptarse al cambio, logra adaptarse al entorno y mejorar sus servicios y productos porque está en constante capacitación. Y por lo tanto, tal vez una panadería, tal vez el señor del chifle, no tenga la capacidad de innovar sobre la chiflería porque sus recursos económicos son muy bajos y además está todo el día ocupado en la chiflería. Pero desde la organización colectiva, barrial, local, sí podemos hacer estrategias de capacitación, de mejora de los recursos humanos e incluso estrategias para, por ejemplo, financiar desde cajas locales, ¿sí? Financiar económicamente la compra de tecnologías que le permiten al señor del chifle, por ejemplo, ya no producir 10 kilos de chifle a la hora, sino que ahora podría producir 30, 40 kilos de chifle. O tal vez no tiene una máquina para etiquetar los chifles y así pueda tener una marca que le permita vender no solo en la localidad, sino fuera de ella. Y esto también son oportunidades que se pueden planificar de manera colectiva para promover el desarrollo económico de esos negocios locales. Y es mejorando sus capacidades tecnológicas, ¿sí? De maquinaria. Y negociar condiciones favorables. Si somos comunidad, si somos organizados y ya tenemos, ¿sí? Una estructura, podemos también acercarnos a espacios políticos, a espacios como el municipio, a espacios como los ministerios, el MIPRO, y tratar de negociar condiciones favorables para la comunidad que nos permitan, ¿sí? Por ejemplo, tener algunas exenciones tributarias o tener una promoción que se pueda promover nuestro desarrollo local, que lo estamos planteando precisamente como una iniciativa de desarrollo, incluso amparado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales el Ecuador es signatario y se encuentra comprometido, y las mismas articulados de la Constitución ecuatoriana. Y por último, la redistribución. Hemos generado, si esto todo ha salido bien, hemos logrado promover desarrollo económico, ¿sí? Crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas, un consumo interno que ha generado empleo, inversión en nuevas tecnologías. Y nos encontramos entonces con una cosa interesante que les voy a decir luego, ¿no? Pero lo que habremos logrado también es alinearnos hacia la redistribución de esos beneficios. Es decir, todo lo que se acumula dentro de la comunidad está también al servicio de la mejora de la calidad de vida de todos. No nos sirve de nada si que le vaya excelentemente bien a un negocio y que luego el dueño se construya una reja de metal para protegerse de todo y que por fuera de eso todo se encuentre mal. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza? ¿Sí? Bueno, ustedes conocerán las estrategias sobre todo del Estado, ¿sí? Que tiene que ver con el cobro de impuestos, y especialmente el cobro del impuesto a la renta, en donde parte de la ganancia de una empresa grande o de una mediana empresa es acumulada por el Estado para poder financiar las políticas sociales y las otras políticas. Pero precisamente, ¿sí? Se trata de convencer, de comprometer, ya que somos localidad, no somos Estado, no tenemos un SRI. Entonces, como localidad, se trata de generar estos enlaces, estos compromisos, estos lazos con las empresas, con el sector productivo. Como les decía al inicio, ya somos colectividad. Y no somos 4 o 5. En el proceso de colectividad, de conformación de la organización, no podemos habernos olvidado del sector empresarial, el sector privado, productivo, que también debe formar parte del proyecto de desarrollo local, como un aliado y como miembro, sí, importantísimo, como un actor estratégico. Y por lo tanto, ¿qué estrategias tenemos para reinversión local de los excedentes? Excedentes entendamos ganancias. ¿Sí? El señor de la chiflería antes ganaba, le sobraban $500 al mes, ahora le están sobrando 2.000, 3.000, ¿ok? ¿Qué debemos promover? ¿Cuáles pueden ser los compromisos? Primero, mejora de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el señor de la chiflería, por medio de la estrategia de desarrollo local, está creciendo y todos nosotros hacemos seguimiento y aportamos a que él pueda vender más y pueda también tener más ingresos, o que, por ejemplo, logramos financiarle la mejora de su tecnología y su maquinaria, entonces ese excedente, esa ganancia nueva, pueda ser reinvertida, por ejemplo, en el mismo crecimiento de la empresa, en el sentido de que él pueda tener más máquinas y por lo tanto pueda contratar una persona más. Si solo logramos que el señor de la chiflería le vaya tan bien que ahora necesita un empleado más o una empleada más, entonces comprometerla a que pueda invertir esas ganancias en un empleado más para que él pueda seguir creciendo, pero además porque le da empleo a un vecino.
Entonces, esto quiere decir que mejoramos los ingresos de la chiflería, pero no solamente la chiflería creció en tanto el dueño, sino que ahora da empleo. Ahora la chiflería da empleo a personas de la localidad y por lo tanto estas personas de la localidad tienen ingresos para consumir, ingresos para pagar la educación, ingresos para pagar la casa, el arriendo y salir de la pobreza. Entonces, mejorar y aumentar el empleo por parte de las empresas que han ido creciendo en el proceso de desarrollo local. La satisfacción de necesidades. Esto es que antes en el barrio, por ejemplo, no había una panadería, solamente había chiflería. Bueno, el señor de la chiflería le motivamos a que pueda crecer su negocio, ¿sí? Y que ahora también venda pan, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro barrio antes no había nada y muchos nos quejamos de eso, ¿no? No, es que mi barrio no hay nada, es como botado mi barrio, no hay nada ahí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ustedes, no sé si estuvieron trabajando en San Juan de Manta, ¿sí? Que es parte de la ciudad, pero es una parte más rural. Y claro, y ahí la cantidad de servicios que se dan son menores. Hay tiendas, sí, algunas panaderías, pero puede pasar que no estén todos los servicios. Por ejemplo, que no haya un restaurante, por ejemplo, como les dije, que no haya una panadería, que no haya una tienda de ropa. Y entonces muchos de ellos les toca salir de la comunidad, ¿sí? Salir de la comunidad para irse a consumir en otras localidades. Entonces, cuando también nosotros proponemos la redistribución, proponemos la reinversión, que los excedentes se puedan reinvertir, que las personas puedan confiar en el proceso económico de la sociedad, de la localidad, y entonces de pronto ya tenemos panaderías, tenemos, incluso puede ser, ¿no? Tendremos espacios de diversión, canchas de fútbol, y de pronto el barrio mismo nos está proveyendo, ¿sí? De un montón de servicios y está satisfaciendo nuestras necesidades. Y podemos en el mismo barrio encontrar muchísimas cosas que antes no. Y por último, pues la tecnología, ¿sí? El tema de que el barrio mismo, ¿sí? Al generar mayores recursos, también va acercando las necesidades de tecnología, el tema de acceso a Internet, porque la demanda se aumenta, ¿sí? En tanto una persona puede ya tener mayores ingresos, también puede pedir, por ejemplo, servicios de Internet. Pero además, las mismas personas de las empresas pueden ir innovando en la tecnología que usan. Y así todos, de alguna manera, tenemos ese contacto desde el mismo trabajador que ahora ya maneja unas nuevas maquinarias, ¿sí? Y puede también invertir en su vida diaria. Los negocios locales de producción, ¿sí? Es decir, aquellos que no solo comercializan, porque es más común encontrar negocios de comercialización, es decir, una tienda que no produce nada, pero lo que hace es vender un producto que fue producido en otro lado. Pero también tenemos nosotros la posibilidad de encontrar en los barrios negocios locales de producción. Estos son agrícolas, turísticos, etcétera. Por ejemplo, una señora sí que puede tener un negocio de pollos, por ejemplo. Algo común, ¿no? Un negocio de pollos en el barrio o en la localidad. Entonces, estos son precisamente negocios que no solamente están comercializando, vendiendo algo, sino que además están produciendo algo, o un negocio turístico. Entonces, por lo tanto, aquí hay algunos actores de los cuales debemos pedir una coparticipación para promover mayormente este tipo de negocios locales, que no solo comercializan, sino que producen algo puntualmente. Entonces, ahí justamente, y con la normativa ecuatoriana incluso, contar con el gobierno nacional y sus estrategias, estos son como consejos para la organización colectiva. Si una vez que somos organización, estos son también actores con los que podemos contar. Gobierno nacional, el gobierno regional, que sería la prefectura de Manabí, con gobierno municipal, gobierno parroquial barrial, ¿sí? Y todos estos de alguna manera confluyen para promover y mejorar las condiciones en las cuales están desarrollándose estos negocios. Y recordemos muchísimo de este tema, y es que el negocio desde la localidad no solamente busca generar un mercado de consumo local, ¿sí? Sino que además debe buscar cómo, por ejemplo, si el mercado local ya está saturado, por ejemplo, supongamos que el señor de la chiflería, gracias a la inversión, gracias a sus mejoras económicas, puede generar muchísimo más chifle que el de antes. Por lo tanto, ya vende a la localidad, pero ahora le sobra el chifle. Eso quiere decir que podemos promover, ¿sí? Mercados, ¿sí? De procesos de mercantilización por fuera de la localidad, procesar la marca, procesar registros sanitarios, procesar las normativas municipales que se requieren. ¿Y quién nos puede ayudar ahí?
los ministerios con respecto a la producción nacional, las mismas direcciones de producción del municipio. ¿Y qué es lo que podemos lograr? Que haya un chifle, si una chiflería que empezó muy pequeñita en el barrio La Pradera, ahora tenga el chifle, la marca Chifle La Pradera, por ejemplo, y que ahora se comercializa en La Pradera, pero también en La Aurora, pero también en Puerto Viejo, pero también en Chone, pero también en Quito, pero también en Guayaquil. Todo esto porque hubo un ecosistema empresarial desde la organización local que le promovió y le ayudó a crecer. Y esto pues genera ahora ya no solo un negocio, un empleo, ahora genera 4 o 5 empleos en la localidad y además está constantemente activando esa economía local. Bien, vamos ahora con el proceso de la dimensión social. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Primero, comprender que muchos de estos procesos se nutren, ¿sí?, de los recursos financieros, de los recursos económicos que se producen. Por eso es importantísimo el tema económico y el tema privado. El tema de la empresa privada es fundamental para garantizar, ¿sí?, la redistribución de riqueza, como lo vimos, y esa redistribución puntualmente en este eje, que es el eje social. Se genera la riqueza, ¿okay? Se redistribuye de las maneras en las que hemos hablado, garantizando más empleo, pidiendo la reinversión de las ganancias, ¿sí? Y esto lo que va a generar son condiciones de seguridad social. El empleo genera condiciones de seguridad social, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que generamos aquí son mayores inversiones, ¿sí? Incluso inversiones en infraestructuras, ¿sí? Podemos encontrar ahora, ¿sí?, espacios de esparcimiento, podemos encontrar ahora más servicios, más empleo, servicios nuevos, lo que les decía, el mismo barrio me provee y me satisface mis necesidades de consumo. Hay una responsabilidad social frente a la pobreza que debe ser importantísimo dentro del proceso de desarrollo local, y es comprender que la pobreza sí es necesario atacarla de manera colectiva y que no es problema del individuo pobre. Y en ese sentido podemos, por ejemplo, desde la organización colectiva, ¿sí?, generar pues, procesos de mejora de las características y capacidades de empleabilidad de los individuos. Esto es, capacitarles para que su perfil profesional o su perfil ocupacional sea un perfil más atractivo. Esto es, por ejemplo, que la empresa que está creciendo le dé trabajo a las personas más pobres del barrio, que las empresas que están creciendo puedan también considerar que los negocios, que los empleos, ¿sí?, que está abriendo sean empleos dirigidos a quienes más necesitan dentro de la comunidad, para que de alguna manera todos podamos ir enfrentando esa pobreza de nuestras capacidades. Por lo tanto, nos acercamos a algo, y es que la organización colectiva, ¿sí?, debe tener una política económica fuerte, la que les decía ahora, ¿no? Comportamiento frente a lo económico. Pero también debe tener muy fuertemente una política social. Y esto es la inversión de muchos de estos recursos en la familia, en la cultura, en la sociedad y en lo político. Y vamos a entender por qué esto de aquí. ¿Sí? Porque de alguna manera esto es un entramado que se va encontrando. Por ejemplo, y les digo aquí, fomentar y capacitar ciudadanos con las siguientes características. Productivos en lo económico. Esto es, ciudadanos que puedan tener capacidades de empleabilidad, es decir, que puedan ser empleados, que alguien sepa hacer pan, que alguien sepa cocinar, que alguien sepa lavar un carro. Todo esto le da capacidades de poder ser contratado. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí entra muchísimo la parte de la capacitación, pero además también la parte de las empresas locales que dan estas oportunidades, que capacitan, ¿sí?, y que enseñan a la comunidad, ¿sí?, capacidades de empleabilidad. Necesitamos tener eso, necesitamos ciudadanos productivos en lo económico. Necesitamos además ciudadanos solidarios en lo social, ¿sí?, que su actividad económica y su gasto esté dirigido también a promover la riqueza de quienes menos tienen, y que sean también participativos y respetuosos de los derechos en lo político. Y esto es importante porque si, por ejemplo, los ingresos que tiene una empresa que ha crecido en la localidad pueden ser invertidos a proyectos de capacitación, a proyectos de erradicación de las drogas, a proyectos de erradicación de la pobreza, ¿sí?, de manera colectiva, de manera consensuada con la empresa, porque la empresa también tiene conciencia de que mucho de sus ingresos y de su desarrollo ha sido gracias a la participación activa de la comunidad. Entonces comenzamos a comprender que la riqueza que se acumula en la empresa tiene un origen social, que es dado también al tema del trabajo, a quienes han podido estar en el proceso de producción, a quienes han contribuido en el proceso del consumo, y también al espacio, al entorno que ha podido aportar a la empresa. Y, por ejemplo, necesitamos garantizar que estos procesos, por lo tanto, participativos, de organización colectiva,
sigan fortaleciéndose. Y para eso necesitamos, pues, ciudadanos que estén capacitados en lo político. Y lo político aquí no es ser asambleísta o concejal. Sí, eso a veces lo confundimos. Eso es lo político electoral. Pero lo político quiere decir el encuentro. El encuentro y el uso de la palabra, ¿sí? Al menos los griegos lo veían desde ese enfoque, ¿sí? La política como el uso de la palabra en el espacio público, que les permita, ¿sí?, encontrarse y mejorar desde la comprensión colectiva y la acción colectiva las condiciones sociales en las que viven, pero que además eso vaya desde el respeto de los derechos de las otras personas, ¿sí? Que la política no sea una herramienta para acumular algo personal, sino una herramienta para lo colectivo. Y que además sean integrados en lo cultural. Un momento. ¿Sí? Y por último, necesitamos también garantizar que estos ciudadanos, ¿sí?, hayan sido capacitados y se encuentren listos para integrarse en lo cultural. ¿Y esto qué quiere decir? El tema de la participación, pero además también el tema de la convivencia. El tema de los espacios de encuentro, los espacios de camaradería de la sociedad. ¿Por qué? Porque no son espacios solamente que a veces uno lo piensa, lo cultural, como lo entretenido, o lo cultural simplemente como la convivencia y punto, sino que son, de alguna manera, necesidades previas para garantizar la solidaridad y el encuentro político que requiere la planificación local. Bien, entonces, debemos comprender que el proceso de desarrollo local es un proceso de concertación, esto es de encuentro, es un proceso de negociación y es un proceso de interacción entre todos los actores territoriales, locales. Y aquí les pongo, ¿no? Aquí hay actores políticos, socioterritoriales, que son la comunidad en general, y por lo tanto, ojo con esto, ¿no? Bueno, ahora les explico, pero, y por último, los actores económicos productivos. No podemos olvidarnos de ninguno de estos actores, pero además les pongo abajo organizados. Sí, organizados localmente, pero además también un trabajador social que interviene en el espacio local y que va a buscar que la comunidad tenga espacios de encuentro y va a fomentar que la comunidad se reconozca como común, ¿sí? Es necesario también que comprenda que hay grupos humanos que no se encuentran organizados todavía. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar incluso grupos discriminados dentro de una localidad. Por ejemplo, las amas de casa. Las amas de casa tienen algo también que decir dentro de los procesos de desarrollo local, porque además son procesos que deben garantizar bienestar. Entonces, las amas de casa, seguramente hay muchas. Seguramente en un barrio como La Pradera, tendremos una ama de casa cada 2 casas al menos. Y por lo tanto hay muchísimo ahí, hay una necesidad de ser representadas, de que también esas personas que tienen una actividad común y unas características comunes, como les dije antes, ¿sí? Como que de alguna manera todas viven lo mismo porque hay unas condiciones sociales que cubren a todas las mujeres amas de casa, se encuentran ahí, pero no se encuentran organizadas. El trabajador social tiene que tener olfato y tiene que tener un ojo siempre alerta para identificar cuáles son los grupos que no se encuentran representados en el proceso de desarrollo local, que tienen algo que decir y que tienen algo que también pedir. Y por lo tanto, cuando se hacen los espacios, las asambleas, las amas de casa también deben estar representadas. ¿Quiénes más nos pueden parecer que faltan de ser representados? Pues ahí tenemos un tema, los deportistas, por ejemplo, de la comunidad, también necesitan tener una representación. Los empresarios, ya lo dijimos, ¿sí? Y todos estos deben ser, por lo tanto, identificados y ayudarlos en su organización por parte del trabajador social. Es decir, claro que hay un tema económico importantísimo en el desarrollo local, pero hay un tema que no ha sido tan abordado y que es muchísimo un tema de especialidad del trabajador social, y es el fortalecimiento de las redes de organizaciones para garantizar la participación y un proceso realmente local, comunitario, social. Y ahora les pongo abajo, ¿cuál es el rol entonces de los municipios y autoridades? Son gestores y facilitadores. Los municipios, las autoridades tienen muchísima información útil, necesaria para el proceso de discusión, para el proceso de idear el desarrollo, de planificar el desarrollo, y además tienen recursos acumulados que permiten garantizar los espacios de encuentro, que permiten
por ejemplo, dar una sala para la reunión, poner un foco, una luz para la cancha en la cual todo el mundo se encuentra en las asambleas locales. Por lo tanto, los municipios y autoridades no son sí, individuos que están llamados a decidir por encima de todos a la idea de una antigua monarquía, sino que son, sobre todo desde el enfoque del desarrollo local, gestores, facilitadores que ayudan a que esas decisiones se vuelvan realidad, que ayudan a dar información, que ayudan en la formación para que la misma comunidad mejore sus capacidades organizativas. Bien, esto es lo que necesitaba contarles el día de hoy. En una próxima clase continuaremos con otras dimensiones de los procesos societales. Les agradezco muchísimo por atender esta clase y espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Hasta luego.